3, versículos del 5 en adelante. Y hemos estado hablando en estas semanas acerca del nuevo nacimiento, del nacer de nuevo, del nacer otra vez, de qué es lo que sucede cuando nosotros permitimos que Jesús entre en nuestro corazón, cómo pasa esto, y todo lo que se viene después. Y entonces hoy yo quiero hablar acerca del crecimiento. Dice la Escritura, desde capítulo 3 de 1 de Corintios, versículo 5 en adelante: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Este es uno de los pasajes o de las escrituras que más me emocionan a mí cuando me toca hablar de ello, porque lo normal que debe suceder cuando algo nace es que crezca, ¿verdad? Las únicas cosas que no crecen son las piedras, ¿cierto? Es lo único que no crece, pero después todo crece. En el reino animal todo crece, en el reino vegetal todo crece, todo tiende al crecimiento, todo lo que tiene vida tiende al crecimiento. Entonces, nosotros no somos la excepción cuando venimos a los pies de Jesucristo. Dice la Biblia que cuando nosotros le recibimos, dice Pablo, yo fui el que plantó la semilla. O sea que cuando la labor de la predicación y de proclamar el reino de Dios y de predicar a Jesucristo tiene que ver con que nosotros hay un momento en que respondemos a esa predicación. ¿Cómo respondemos? Abriéndole el corazón a Jesús, dejando que Él venga, entre en nuestro corazón, y en ese momento, dice la Biblia, nacemos de nuevo. ¿Sí? Entonces, en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, va a ocurrir lo normal con todo lo que nace. Tiene que comenzar a crecer. ¿Sí? Tiene que comenzar a crecer. Siempre pongo el ejemplo de cuando mi abuela miraba a mis hijas chiquititas, las miraba caminando por ahí de 2 años, cuando son tan graciosos los niños, ¿verdad? Y decía ella, ojalá se quedaran así. Le digo, no, gracias, abuela. Yo quiero que mis hijas crezcan. Porque todo el mundo dice, es que así chiquitos no sufren y no sé qué, y esas cosas que dice uno, ¿verdad? Pero no es cierto. Imagínese usted que tiene un niño de 2 años, pasan 20 y sigue del mismo tamaño. O sea, pues aquí algo raro está pasando, ¿eh? Usted va a ver al médico qué es lo que está sucediendo, por qué no hay crecimiento. Entonces el crecimiento es algo normal. Ahora, yo pienso, según lo que dice la palabra de Dios, que una vez que nosotros venimos a Él, dice que somos hechos hijos de Dios. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesucristo, dice la Biblia, que en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Y esto viene y golpea con toda la fuerza a lo que la religión tradicional le enseña a uno, de que todos somos hijos de Dios. Según lo que dice la Biblia, eso no es verdad. Y yo le creo más a la Biblia que a los hombres. La Biblia dice que a los que le recibieron a Jesús, a esto les dio la autoridad, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios? Dios comienza a esperar el crecimiento. Y no solamente eso, a esperar, a intervenir en el crecimiento. Porque dice, yo planté, Apolos, que era otro predicador en aquel momento en que Pablo escribía la carta a los Corintios, dice, Apolos regó. Porque toda la palabra que usted oye, todo lo que usted lo ve en la televisión, lo oye en el radio,
lo lee, etcétera, toda esa palabra sana empieza a producir en usted el crecimiento. Entonces dice, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Verdad? Usted se da cuenta cuando uno siembra una planta, cómo crece, uno no sabe. Claro, le explican a uno, pero uno quisiera ver cómo. El otro día escuchaba sobre una especie de bambú que hay en el sudeste de Asia, que pasan años y usted solo lo que ve es una plantita así pequeñita, un poco de hojitas ahí que están ahí, pasan años usted viendo eso. Pero el día que esa planta dice, voy a crecer, usted casi puede percibir el crecimiento de esa planta. Crece, creo que 1 o 2 pulgadas por día, y usted puede ver cómo de repente hay un movimiento en el crecimiento de esa planta. Entonces, hay crecimientos que se perciben, hay otros que no. Pero el crecimiento se está dando. ¿Por qué? Porque lo da Dios. Entonces, nosotros somos llamados a exponernos a la palabra de Dios, porque dice que debemos ser como niños que anhelan, que desean la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios para crecer. Así que lo normal cuando uno comienza a crecer es que tenga hambre de la palabra de Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta los bebés? Los bebés no saben qué es lo que tienen que hacer. Ellos solo saben que tienen que pegarse a la tetita y comenzar a mamar. Eso es todo lo que saben. Y si algo es gracioso es cuando usted ve un bebé que todavía se alimenta con pecho y ya tiene hambre, y él todo lo que siente como piel le tira a la boca. ¿Se da cuenta? Él quiere agarrar lo que sea, usted le pone la mano y él empieza a hacer como que a ver dónde está, porque es un impulso natural, ¿verdad? Pero el que da lo que se necesita para crecer es Dios. Entonces somos llamados nosotros a pegarnos al Señor para poder crecer normalmente. Amén. Entonces Pablo tiene una de sus cartas, fue escrita para darnos una advertencia. Y esta advertencia tiene que ver con no convertirnos en religiosos. Y es la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, si usted quiere entender el contexto de por qué fue escrita, puede ir al capítulo 15 del libro de los Hechos y ver ahí la historia de por qué se generó esa controversia. Y la carta a los Gálatas es una de las cartas más fuertes que hay. De hecho, es una de las primeras cartas que escribió Pablo. ¿Por qué? Porque Gálatas trae la advertencia para los hijos de Dios de no dejarse engañar por la religiosidad. Por eso llamé a este mensaje el zapatito chino de la religión. Y usted va a ver por qué. Porque normalmente cuando uno viene al Señor, pues uno rápido se pega a aquellos que son más maduros que uno, entre comillas, ¿verdad? Y uno dice, yo aquí me pego. Y usted empieza a ver, y yo empiezo a hacer todo lo que este hace. Yo recuerdo, yo vine a los pies del Señor, y lo que tenía de maestro, un hombre muy entregado al Señor, pero también muy entregado a la gente. Y cuando nos conoció a nosotros, comenzó a discipularnos, pero era lo más cercano a un talibán que yo he conocido. De verdad, lo único que le faltaba era la vestimenta y todo, pero el hombre era una cosa terrible. Y para nosotros era casi, nos mandó a cortar el pelo y toda la cosa. Imagínense, yo usaba el cabello largo y todo. Lo primero que hizo fue llevarme donde un barbero de esos de maquinitas. Yo sentí que estaba entrando al servicio militar. Dije, oh, mi cabello, tanta inversión. Y después de eso nos tenía marchando, hermanos. Los sábados había que ayunar de tal hora a tal hora. Y recuerdo que lo hacíamos porque lo teníamos que hacer y punto. No nos explicaba mayor cosa, pero nosotros estábamos ahí porque veníamos, hermano, de una vida miserable, sin sentido, sin propósito. Entonces este hombre se dedicó a enseñarnos, pero claro, a él le habían enseñado también de otro modo, ¿no? Entonces uno cree que mientras más religioso parezca, más crecimiento tiene, y eso es mentira. ¿Sí? Mientras más lenguaje religioso usa, más maduro es. Mentira. Mientras más se comporte como otros que creen lo mismo que usted, más maduro es. Mentira. La madurez no depende de acciones externas. Y lo vamos a ver despacio. ¿Por qué? Entonces,
Pablo escribe esta carta a los Gálatas y les dice: ustedes han sido llamados a una libertad, la libertad de los hijos de Dios, la libertad que lo lleva a usted a vivir, como decía un pastor que oí hace muchos años, dice: la libertad que nos deja libertad de hacer todo lo que se nos dé la gana, menos pecar. Buena, ¿verdad? Usted, con la libertad que Dios le ha dado, puede hacer lo que se le dé la gana, menos pecar. Y usted ya tiene el balance. Entonces usted puede vivir en absoluta libertad. Déjeme decirle, no hay nada más glorioso que eso, que vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y vamos a ver en qué consiste esa libertad. Entonces, el legalismo se caracteriza por poner límites a tu crecimiento. El legalismo, mire, yo recuerdo, yo ahora cuando veo los bebés creciendo con tanta libertad, y usted los ve que andan por ahí gateando y todo, se meten toda la boca, nada les hace mal, es una cosa impresionante. Yo me acuerdo cuando yo veía niñitos, yo tenía tal vez 10 años, 11 años, yo veía unos niñitos, los envolvían en unos trapos, hermano, los peladitos iban así como que eran momias, no se movían, era una cosa impresionante, apenas tenían espacio para respirar, porque estaban todos apretados, porque así había que tenerlo, decía la gente. ¿Quién inventó eso? No sé, hermano, pero todo el mundo lo hacía, porque hay que tenerlos apretados, decía, están todos apretados. Y ahí los dejaban. Ahora no, ahora es al revés, ¿verdad? Ahora sí los dejan sueltos completamente. Y usted los ve cuando los niños están con mayor libertad, aprenden más rápido, se desarrollan más rápido, caminan más rápido. ¿Por qué? Porque usted los está ayudando en el crecimiento. Y eso es lo que hace Dios al darnos esta libertad, prepararnos para crecer. Entonces, hay la idea de que saber cosas de Dios es conocer a Dios. Y eso es mentira. Usted puede saber cosas de mí, pero la que me conoce está ahí sentada. Usted puede saber cosas del presidente, pero quien lo conoce es la primera dama. Usted puede saber cosas de la gente. ¿Usted se da cuenta de los chismes que nos cuentan de los artistas? Usted lee la revista que fulano está con ese. Mentira. Solo es inventar la cosa, ¿verdad? El otro día encontré una revista, no era una revista cristiana, y es una revista dedicada a los artistas de raza negra en los Estados Unidos. Y me llamó la atención una cosa, cuando vi que algunos artistas que son famosos y que los han hecho famosos por escándalos, 3 de ellos eran cristianos y cantaban en el coro de su iglesia. Y yo vi las fotos y todo, y están los tipos, ojalá aquí al frente, no, en el coro, sentados allá. Usted se puede imaginar, no sé si conocen a P. Diddy. P. Diddy es uno de los productores de música más grandes que hay ahorita. Ahí paradito en el coro y moviéndose y todas las cosas. Y dije, y mira todo lo que dicen de este hombre. Entonces uno va cayendo en la cuenta, ¿verdad? Que la mayor parte de las cosas que leemos, que nos dicen, que cuentan, que son mentira. Veíamos con mi esposo una entrevista que le hicieron a una actriz española, y empezaron a preguntarle cosas de su familia, de sus sobrinas, de sus cuñados, de no sé quién. Cuando terminó la entrevista dice, bueno, pues te agradecemos que ha venido, solamente quiero decir una cosa, dice, que la próxima vez que venga y me inviten a esta reunión, a este programa, pregúntenme de mi carrera, no de mi familia. Dije, qué bueno, dije. ¿Por qué quiero decirle con esto? Que uno oye cosas y cree que porque oye cosas, conoce. Amén. Entonces, saber cosas de Dios no es conocer a Dios. Mire, conozco gente que se sabe la Biblia de portada contra portada, te repiten los versículos con una exactitud sorprendente, pero su vida está muy lejos de conocer a Dios. Saben Biblia, de verdad, saben, y yo respeto eso. Mire, no hay nada más hermoso que ver a alguien que usted le dice, el libro de Ageo, aquí está. Wow, dice, ¿cómo le hacen? Eso es bueno, no digo que sea malo, pero si se limita a solo conocimiento no está bien. Conocer a Dios significa entender su carácter, entender su autoridad,
su señorío, entender su misericordia, su gran amor hacia nosotros. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, empiezas a saborear lo que Él tiene para ti. Dice que nosotros debemos gustar de la benignidad del Señor. Amén. Así que ahí es donde empezamos nosotros a conocer a Dios. Mire, ¿cuántos? No le voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántos nos casamos y después del primer día nos dimos cuenta que había sorpresas? No se me olvida, yo se lo he contado varias veces. Y es por eso que le digo a todo el mundo va nervioso con la noche de bodas. Le digo, no, papito, póngase nervioso en la mañana de bodas. Porque cuando usted se despierte y llama, mi amor, se metió un hombre en la cama. Soy yo, mi amor, dice. Ahí lo encuentras tal como es, ¿verdad? Recuerdo cuando amanecimos la primera vez con mi esposa, ella me miró así y a mí se me para el pelo aquí cuando yo duermo, así como el pájaro loco, ¿ha visto eso? Cuando ella me miró dice, ¿y eso qué es? ¿Alguien aquí me ha visto así? No, ella sí. Ella me conoce más. Entonces, cuando usted tiene intimidad con Dios, usted empieza a conocer cosas de Dios entre usted y Él. Amén. ¿Ven la diferencia entre saber y conocer? Saber cosas y conocer a la persona. Entonces, esta carta a los Gálatas se escribió porque ya había algunos interesados en conducir a los hermanos creyentes hacia el legalismo y la religiosidad. Mire, si algo, hermano, es una plaga, es eso del legalismo. Rapidito la gente viene a decirle, usted ahora tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer. Y usted dice, sí. Como usted está tan sensible, porque el Señor ha llegado a su vida, usted dice, sí, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer eso. Y usted cree que todo eso es ley. No. Mire, le voy a decir las mismas palabras que me dijo mi primer pastor. Dice, hermano, no deje que los hombres lo domestiquen, que los salvajes se lo quite el Espíritu Santo. Y yo dije, es cierto. Así que, Señor, póngame usted la brida, el freno, lo que haya que ponerme, y amánseme, porque Él sí sabe cómo hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros seguimos ordenanzas humanas y nos dice, ahora tienes que ponerte así, ahora tienes que quitarte esto, ahora no tienes que ir allá, ahora no tienes por qué ver esto, ahora no tienes que oír aquello. Ahora, hermano, hay lugares donde a la gente hasta le prohíben oír música. Yo fui a un lugar donde le prohibían a la gente ver fútbol. Pero el día del mundial, hermano, ahí estaban todos encerrados en un cuarto viendo. Y cuando caía un gol, nadie gritaba. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. ¿Me explico? O sea, uno no puede vivir una vida para la cual no está formado. Es imposible. Yo digo, Señor, si tú necesitas a mí prohibirme algo, me lo vas a prohibir directamente. ¿Me explico? No es lo mismo a que venga la gente y te lo diga, y con el tiempo tú dices, no, hombre, eso no era así, eso no es así. ¿Y qué es lo que sucede? Te sientes decepcionado. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando resulta que la persona que te enseñó que no debías hacer eso, lo encuentras haciéndolo. Entonces tú dices, oye, ¿y por qué? Le van a dar la misma respuesta que nos daba mi abuela cuando hacía cosas que nos había enseñado que no debíamos hacer, ¿verdad? Decía mi abuela, esto yo lo puedo hacer porque yo soy mayor. Tremendo argumento, poderoso argumento. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues algo así te dicen esto. No, yo puedo porque, como una vez le dijo a alguien, una persona que estaba en el ministerio se enredó con alguien de la iglesia que estaba casado y tenía a su esposa, sus hijos. Y entonces cuando la gente vino a encararlos y decirle, hermano, pero ¿por qué usted hace eso? Pastora, ¿por qué usted hace eso? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Resulta que ellos habían recibido un permiso especial de Dios.
¡Oh! ¿Qué permiso especial? Ni qué permiso especial, hermanos, no es así. Dice, no adulterarán, salvo aquellos a los que yo les dé un permiso especial. No es así. Entonces, el legalismo estaba tratando de entrar en la iglesia, queriendo cortar la libertad a los hermanos. ¿Y sabe a qué se refiere esta libertad? A vivir una vida consagrada a Dios, pero por voluntad propia, no obligada. Si esto es lo hermoso, la libertad en Cristo, que usted se rinde a Él voluntariamente, usted se consagra a Él voluntariamente. Esa palabrita que la han manoseado tanto, usted se santifica para Dios voluntariamente. ¿Qué significa santificarse? Significa que usted entiende que usted es alguien que ha sido separado para servir a Dios, para ser agradable a Dios. Siempre que caso parejas de hombre y mujer, es lo único que caso, que quede claro, siempre que hago eso, yo les digo a los dos, digo, bien, quiero darte una noticia para ti, le digo al hombre, todas las demás están muertas y para ti apestan. Y le digo a ella, todos los demás están muertos y ya hieden, así que no tienes chance. Este es el que te toca y con este vas hasta la muerte. Así es, ¿verdad? No hay opción. Entonces ya cuando salen por ahí ven así una que está, usted solo se acuerda y dice, ya está engusanada está. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque usted lo hace por amor a la persona con la que está. ¿Sí? Usted es fiel por amor a la persona con la que está. Bueno, entonces empezamos a ser fieles a Dios por amor a Dios, no por otra cosa. Entonces, esta gente querían llevarlos a que los hermanos tuvieran una vida religiosa. Pero ¿sabe cuál es el problema de la vida religiosa? Que no da fruto. Usted hace cosas y se viste de un modo y del otro, cumple con tradiciones, con ordenanzas, con leyes, con reglamentos humanos, pero no le van a producir ningún crecimiento. Le van a coartar la libertad. Claro, no estoy diciendo que lo hagan con mala intención, tienen buena intención, pero están lejos de la verdad. Y como dijo alguien, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, hermano. Sí, es que yo tenía buena intención, sí, pero no es así. Entonces Pablo les advierte, no solamente a los Gálatas, sino a los colosenses, sobre someterse a mandamientos humanos. Le dice, estos mandamientos están destinados a destruirse. Mire cómo dice Colosenses 2:20. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Si ustedes ya están en Cristo, dice, ¿por qué? Como si viviesen en el mundo. Oiga lo que es vivir en el mundo. Si viviesen en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Qué nos está diciendo? Que ninguna de estas cosas te promete crecimiento. Ninguna de estas cosas te van a ayudar a crecer. Lo único que dice es que te van a dar buena reputación entre los que lo practican. Eso es lo que dice ahí seguidamente en Colosenses. Dice esto, dice, son cosas que a la verdad tienen alguna reputación, dice, en cuanto a duro trato del cuerpo y humildad, pero nada pueden, dice, contra los apetitos de la carne. ¿A cuántos de ustedes les habrán dicho alguna vez, hermano, para doblegar la carne hay que ayunar? Y la gente viene, se somete en ayuno y ayunando andan en la carne. Entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces, ¿por qué? Porque para duro trato del cuerpo eso funciona, pero para hacer la voluntad de Dios tiene que ser un acto consciente y voluntario, en que usted decide apartarse para Dios. Amén. Ayune o no ayune, usted decide apartarse para Dios y permanecer ahí. Amén. Entonces,
Ninguna de estas cosas, le digo, le promete crecimiento. Lo único que dice es que te van a dar buena reputación entre los que lo practican. ¿Por qué? Porque te vas a ver igual a ellos. Ahora sí, mi hermanito. Yo recuerdo cuando yo entré a la iglesia, hermano, que me invitaron estos hermanos y todos me miraban. Entonces imagina el pelo largo, ¿no? Con esta planta de marihuana y todo, de drogadicto ahí. Entré yo a la iglesia así, y todos bien amorosos. Eso sí tenían esos hermanos, mire, qué amorosos, hermanos. Mire, eran tan amorosos que yo pensé que los conocía. Y entonces me sentaron en una silla, yo me senté a oír, digo, qué tremendo. Ahí me tocó el Señor, fue una experiencia muy linda. Y bueno, pasaron los días cuando llegó la hora de ir a la barbería, porque ni siquiera era un salón, no, la barbería. Y me acuerdo que el barbero tenía un nombre así muy especial que tienen los estilistas, le decían el sapo. Entonces el sapo usó sus máquinas. Cuando yo aparecí en la iglesia con el pelito así, usted sabe, ¿no? Estilo militar. ¡Oh! Dijeron todos, ¡gloria a Dios, hermano! Ahora sí, ya era uno de ellos. Exteriormente. ¿Me explico? Entonces me dio buena reputación, pero yo seguía siendo medio salvaje, hermano, y solo yo lo sabía. Entonces yo me sentía mal de que me vieran así, cuando yo sabía el animalito que andaba todavía por ahí suelto. Entonces, si llenas los requisitos, entonces serás santo. Wow, dice, se le nota la santidad, dice. Y uno hasta camina diferente. Yo recuerdo que hasta la Biblia la agarrábamos diferente. No, hermano, teníamos unas poses increíbles. Parecíamos santos. Entonces, la actitud de estos hermanos, bien intencionados, porque de verdad son bien intencionados, me recuerda mucho a una tradición que había en China y que se practicó por miles de años, y la llamaban lotos de oro. A ver si me sale. Sin Kun Jin Liang. Y era déjeme usar un PowerPoint para enseñarle. Aquí está. Dice que fue practicada durante 1000 años por muchas mujeres chinas. Aún hoy es posible ver a ancianas con los pies increíblemente pequeños, caminando a pasitos con un bastón a veces para poder apoyarse. Y estas mujeres nonagenarias, porque todas son muy, muy mayores, son las últimas mujeres mutiladas en sus pies para conseguir eso, lotos de oro o pies pequeños a la fuerza. Esta costumbre dice que ya desapareció, ya nadie se somete a eso. Los pies no están destinados para eso. Los pies necesitan estar libres, ¿verdad? Y hay pies que se ven tan bonitos, hermano, cuando están descubiertos, ¿verdad? Que necesitan eso. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros venimos a los pies del Señor? De igual modo que el legalismo te lleva a vivir una vida hipócrita, una vida de máscaras, una vida religiosamente hermosa, como los zapatitos, ¿verdad? Usted veía cómo los zapatitos se miraban de bonitos, pero la realidad estaba dentro del zapato. Una vida de apariencia, pero lejos de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estamos lejos de vivir en libertad. Quizá cumpliendo con muchas cosas, pero siendo limitados en la libertad de Dios. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que este tipo de cosas, a la misma manera que deformaron el pie de la señora y de muchas mujeres en China, también nos deforman a nosotros. Nosotros estamos destinados para cosas grandes en Dios. Pero si no cumplimos con ciertos requisitos, no somos aceptados por la religión. Y si nosotros adquirimos esos conceptos, nosotros mismos nos comenzamos a limitar por causa de la religión. Y empezamos a meternos, hermano, en unas cosas que no podemos hacer. Y si usted dice, para estar santo, usted tiene que orar 2 horas diarias. Y recuerdo que cuando leímos el libro del pastor John Guichot, donde él decía que oraba por lo menos 1 hora diaria,
cuando Dios nos permitió el privilegio de conocerlo allá en Guatemala. Recuerdo que una de las preguntas que le hizo el pastor de nuestra iglesia fue: pastor, explícame una cosa, ¿cómo le haces tú cuando vas a otros países y con esto el jet lag, ¿verdad? Que llegas, imagínate, de Corea hacia Centroamérica, hay un cambio de horario tremendo. ¿Cómo le haces para orar esa hora? Si uno viene, hermano, que no sabe por dónde está la cosa. Y él dice: ¿cómo así? Esa hora que tú oras. ¿Cuál hora? La hora esa que tú oras. Y lo miró así sorprendido. ¿Yo? ¿Quién te dijo eso? En tu libro dice. Estos hermanos, los que escriben mis libros, escriben unas cosas. Dice: yo oro cuando estoy en Corea. Yo fuera de Corea me cuesta mucho con el horario, dice, pero nunca me he desconectado del Señor. ¿Verdad? ¿Ven lo que le quiero decir? Cómo muchas veces las cosas que parecen piadosas se convierten en una ley. No le digo que no ore. Claro, si está viajando y está todos los días, un día en Corea, otro día en Malasia, otro día en Australia, pues yo le entiendo. Pero la oración es algo necesario, como respirar. Cuando usted ama a alguien, quiere estar con esa persona. Entonces usted habla con Dios y Dios le habla a usted. Pero es un asunto de gozo, de alegría, de gusto. ¿Me explico? Al principio cuesta porque uno no está acostumbrado, pero apenas usted tiene su primer encuentro con Dios en la oración, usted no quiere volver a salir de ahí. ¿Me explico, amados? Entonces hay una diferencia. Tú tienes que vivir para agradar a Dios, no agradar a los hombres, ni siquiera agradarte a ti mismo, sino para agradar a Dios. Tu estilo de vida va cambiando de acuerdo a cómo Dios te enseña y te revela su palabra. Por eso es tan importante ir a la Biblia. ¿Por qué? Porque es ahí donde Él te va enseñando. Siempre le cuento el caso de aquel amigo mío que le prestó la Biblia a su hermana. Le dijo: léela, léela. Ella no era cristiana. Léela, léela. Le dijo: yo sé que el Señor te va a mostrar algo ahí. Un día vino la mujer enfurecida, como a los 3 días le dijo: toma ese libro, no quiero leerlo, ese libro solo de adulterio habla. Le dice él: entiendo cuál es tu problema, porque la palabra de Dios tiene la bendición de mostrarse delante de nosotros como un espejo. ¿Tú quieres saber cómo andas? Ve a la palabra de Dios. Dicen: mejor lo dejo ahí en 3 versículos y comienzo a practicar eso, ¿verdad? Porque es la palabra revelada. Y dice la Biblia que de acuerdo a esa revelación es que debemos vivir. Tal vez a ti no te han revelado grandes cosas, pero lo que te han revelado, vívelo, experiméntalo, gózalo, disfrútalo en tu vida de creyente. Nunca dejes que otros te pongan un estándar de vida. El estándar te lo pone el Espíritu de Dios. El estándar lo establece Él. Él es el que te dice cómo. Mire, yo siempre me he sorprendido algo en las iglesias cristianas acá en Panamá. Yo he ido a un montón, y una de las cosas que más me llama la atención es esto. ¿Por qué es conocido el panameño? Buena gente. ¿Qué más? Alegre. Todo lo arman una rumba. Todo es una fiesta. Vamos a ir a manifestar que no estamos de acuerdo con eso. ¿Y qué llevan? Tambores. Y va la gente bailando a manifestar en contra. Pero usted los ve entrar a la iglesia. Aplaudamos. ¿Qué? Aquí pasa algo. Hermano, el colombiano, ¿por qué es conocido? Por fiestero también. Pero ¿usted de dónde es? De Barranquilla. Uy. ¿Sí o no, colombianos? ¿Sí o no? Salseros y todo. Hermano, es latinoamericano en general. El latinoamericano es fiestero, le gusta la parranda, le gusta la cosa. Pero cuando se trata de adorar a Dios, ¿por qué? Porque una vez le enseñaron que en la iglesia hay que entrar de puntillas y hay que salir de espaldas. ¿O no?
¿Sí o no? Es así. Y entonces yo me doy cuenta, hermano, ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. Cuando yo veo eso, ¿y ustedes están hablando mal de mí o qué? Por la tradición que tenemos metida en la cabeza, los límites que la religión nos ha puesto. Ande con libertad, disfrute su vida en Cristo. Quiero terminar. La parábola del sembrador nos enseña que como resultado de oír y entender la palabra de Dios, dice que unos van a dar fruto al 30, otros al 60, otros al 100 por uno. Pero nadie tiene derecho a juzgar al que aún no ha crecido suficiente. Tú ya llegaste a 75, no veas con menosprecio al que todavía llega a 15. Ese no es tu trabajo. Al contrario, dice la Biblia que debemos ayudar a los más débiles a crecer. Entonces se dan cuenta los hermanos mayores, ¿qué es lo que le dice la mamá con respecto a sus hermanos menores? Cuídelo, dé el ejemplo, no sé qué. A veces los papás no dan el ejemplo, pero quieren que los mayorcitos den el ejemplo a sus hermanitos, ¿verdad? Sí. Entonces, mire, hace un tiempo leí un libro que decía que cuando uno es niño y uno tiene 7 años y se comporta como una persona de 7 años, uno es maduro. Cuando uno tiene esos maravillosos 14, 15 años y se comporta como una persona de 14, 15 años, uno es maduro en esa edad de 14 y 15 años. Cuando usted llega a 30 años y se comporta como una persona de 30 años, usted es una persona madura de 30 años. Pero usted ha visto cómo hay gente que ya tiene 40 y se comporta como que tuvieran 16. Quieren andar con peladitas y se visten así todos apretaditos. Yo lo digo siempre, hermano. Mire, muchos viejos piensan que se ven como Brad Pitt, ¿verdad? Entran así, creen que son Brad Pitt y todo el mundo está viendo a Danny DeVito entrar así. ¿Sí o no? Pero esa es la idea. ¿Cómo me ven? No cómo realmente me veo, ¿verdad? Es cierto. Entonces, nosotros no vemos la madurez, o no deberíamos ver la madurez en cuanto a la edad de la persona, espiritualmente sobre todo. ¿Por qué? Porque hay personas que en el tiempo han pasado años, hermano, y siguen comportándose como niños espirituales. Lo mismo que sucede en el plano natural. Entonces dejemos que cada uno camine de acuerdo a la revelación que ha recibido. Viva usted de acuerdo a la revelación de Dios que ha recibido. Hay cosas que tal vez usted ve que otros hacen y usted dice: yo quisiera llegar a hacer eso, yo quisiera poder hacer eso. Entréguese, ríndase, cédale el espacio al Espíritu Santo y usted va a ver cómo va a llegar a eso antes que muchos otros. La madurez, mis amados hermanos en Cristo, el crecimiento llega por nuestra rendición de corazón a Él, no por cuánto nos aprendemos de la Biblia. Claro, tiene que ver, apréndala, pero póngala en práctica, que esa es la diferencia. Tal vez usted no sabe mucho, tal vez a lo mejor lo que mejor se sabe es Juan 3:16, pero usted conoce el amor de Dios, lo ha reconocido y dice: wow, mira lo que dice este versículo, que Dios nos ama, y a donde va habla de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Dice, qué lindo eso. Yo nunca había leído eso como lo leí ahora. Es porque Dios te lo está mostrando. Mira, cuando empieces a leer la Biblia y empieces a leer, tú vas a darte cuenta cómo pasas por ciertos versículos y de repente sigues leyendo y regresas a esos versículos. Sigues leyendo, pasas la página y regresas a esos versículos. Detente. Agarra esos versículos, escríbelos en una tarjeta, métela al bolsillo, vívela leyendo, ponla en el carro, donde sea que vayas. ¿Por qué? Porque Dios te va a comenzar a hablar acerca de eso.
A lo mejor son áreas de tu vida que no te has dado cuenta que hay que trabajar. Pero quiero concluir con esto. No dejes que nadie te vende los pies y te meta en un zapatito chino. Deja que el Espíritu Santo te lleve de la mano para crecer. Es la manera más segura de caminar agradando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo iba a venir con un propósito, en recordarnos las palabras del Señor, enseñarnos acerca de esas palabras, hacernos saber las cosas que habrían de venir. Él iba a estar ahí, enseñándonos cada cosa. Entonces, permanezca en Él, camine con Él, deje que sea Él el que lo enseñe, deje que sea Él el que lo transforma, pero déjese, ceda, no sea voluntarioso, ceda, no sea obstinado, ceda. Y usted va a ver cómo empieza su vida a tener cada vez más y más y más crecimiento. Que eso se traduce en gozo, en alegría de corazón. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Yo quiero que cierre sus ojos un momento. Aleluya. Gracias, Señor. Lo más maravilloso es que cuando tú te dejas conducir por Él, Él te va a llevar, como dice el Salmo, a lugares de delicados pastos. Te va a llevar a encontrar pastos verdes en su palabra. Te va a llevar a encontrar aguas de reposo. Y mientras tú meditas, accionas, pones por obra la palabra de Dios, Dios se encarga de hacerte crecer, de hacerte producir a tiempo, de que en tu vida otros siempre encuentren sombra, como dice el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua cuya hoja no cae, siempre le dará sombra a otros. Porque tu libertad va a hacer que otros quieran vivir en libertad. Aleluya. Dios conoce cuál es tu potencial. Y lo único, y Él lo sabe, que lo único que va a hacer que tu potencial salga, no importa qué edad tengas, es la libertad. No para pecar, sino para que vivas de verdad en libertad. Libertad de toda actitud religiosa, de toda actitud hipócrita, de toda actitud de apariencia. No, Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a que seas tú. No necesitas ser otro. Tú, con todos tus defectos, con todas tus virtudes. Ese eres tú. Y Dios no necesita otro. Dios te necesita a ti para hacer su obra en esta tierra. Así como estás con tus ojos cerrados, quiero invitarte a que en lo profundo de tu corazón hagas un acto de entrega de tu vida a Dios, de cederte a Dios, de rendirte a Dios, de consagrarte a Dios, de apartarte para Dios. Como sea que lo hayas entendido, que en este momento ahí en tu corazón tú le digas: Señor, yo sé que todavía hay cosas en mi vida que no te he dado.
Aquí vengo, Señor, a decirte una vez más que soy tuyo, que soy tuya, y que tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras, Señor. Lo que sea que me pidas, yo lo voy a hacer, Señor.